Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m. Seguimos con ustedes, estamos en Meridiano Blue. Saludo a quienes a esta hora nos acompañan en la aplicación Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Hoy, lunes 28 de julio, cielo parcialmente despejado en Bogotá, temperatura de 17 grados. Es un día histórico. A esta hora hay una pausa en la lectura del sentido de fallo que está dando a conocer la juez 44 de conocimiento del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, que va a decirle a los colombianos si el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, es condenado o es absuelto por presunta manipulación de testigos. En caso de que el expresidente Uribe llegara a ser condenado, sería el primer ex jefe de Estado que es sentenciado por la justicia penal. Vamos a los juzgados de Palo Quemado. A esta hora, les decía, estamos en un receso de la lectura, larga lectura que comenzó a las 8:30 de la mañana de la juez Sandra Heredia. Lo más importante, el abrebocas de lo que está pasando a esta hora. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. 1:02 de la tarde. Se espera que la audiencia se retome en aproximadamente 27 minutos, 1:30. Una larga diligencia presidida por la jueza Sandra Heredia, quien empezó diciendo que se iba a tomar su tiempo. Son más de 1000 páginas las que tiene este sentido del fallo que preparó el día de hoy para conocer efectivamente si será o no condenado el expresidente Álvaro Uribe por 3 delitos: soborno en la actuación penal y fraude procesal. A lo largo de esta mañana se ha referido de varios episodios, pero puntualmente del que está relacionado con la picota, y es esas visitas que habría recibido el testigo clave de la Fiscalía, Juan Guillermo Monsalve, por parte del abogado investigador del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, y determinar si efectivamente Juan Guillermo Monsalve recibió presiones por parte de este abogado investigador. Uno de los aspectos más importantes también que tuvo el inicio de esta audiencia, Ricardo, es que la juez dijo que iba a fallar en derecho, que tuvieran paciencia, y se espera que esta tarde continúe sustentando su decisión. Son 7 episodios y se espera que el próximo que va a sustentar la jueza Sandra Heredia está relacionado con el episodio de Neiva, y es el episodio que también salpica de alguna manera al congresista Álvaro Hernán Prada, de haber sido también la persona que buscó a través de alias Caliche a Juan Guillermo Monsalve para que éste se retractara de esos señalamientos que había hecho en el año 2011, en donde vinculaba a Álvaro Uribe y a Santiago Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia. 1:04 p.m. Seguimos muy atentos a lo que pasa aquí en los juzgados de Palo Quemado. Sí, señor, ya vamos a detallar cada uno de los elementos que ha dado a conocer la juez Sandra Heredia en esta lectura. Comenzó con un preludio que más tenía una entonación de índole política que jurídica, diciendo, entre otras cosas, que la justicia había llegado, que la justicia no se deja presionar ni arrodillar por los poderosos, y luego uno a uno los puntos que habían sido controvertidos por la defensa del expresidente Álvaro Uribe, hablando de una interceptación telefónica del expresidente con Diego Cadena, sobre la cual había dudas sobre su legalidad, del testimonio de Juan Guillermo Monsalve, de un reloj espía que fue entregado a Monsalve en la cárcel La Picota. Uno a uno han sido desvirtuados los elementos que había llevado la defensa del expresidente Álvaro Uribe como método para intentar la absolución del exjefe de Estado. Todavía no hay sentencia, sin embargo, ya hay al menos unos elementos objetivos que ha expuesto la juez que seguramente van a ser fundamentales para dar a conocer su decisión, posiblemente en la tarde de este lunes. Voy a otro punto del complejo judicial de Palo Quemado. Crece la tensión. El llamado a todos es a la calma, a la tranquilidad. El llamado es al acatamiento de las decisiones judiciales. Ahí estamos viendo las confrontaciones, lo que ha ocurrido por cuenta del enfrentamiento verbal, en principio, entre simpatizantes y detractores del expresidente Álvaro Uribe. Sergio Barbosa. Hola Ricardo, sí señor, los saludo desde el complejo judicial de Palo Quemado, en donde a esta hora el ambiente es de calma, pero ese no fue el panorama más temprano, porque hubo distintas confrontaciones entre los detractores del expresidente Álvaro Uribe, pero también quienes han venido a expresar su apoyo al ex jefe del Estado. Hubo una situación en particular, y es que 2 personas pasaron de lanzarse arengas e insultos a pasar ya a agresiones físicas, y lo que pasó allí fue que la policía tuvo que intervenir y entrar a uno de ellos al complejo judicial de Palo Quemado para tratar de
tener calma dentro de este juicio, el denominado juicio del siglo que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe. Hasta ahora la calle 19 está completamente repleta de policías, también hay gestores de convivencia cuidando por supuesto también que no haya ninguna alteración del orden público cuando se retome la audiencia. Finalmente hay personas que siguen gritando arengas, hay carteles, hay pitos, hay toda clase de manifestaciones aquí al frente de las instalaciones de los juzgados de Palo Quemado. Nosotros por supuesto estaremos muy pendientes de qué sucede con el tema del orden público aquí en medio de este juicio que se cursa contra el expresidente Álvaro Uribe, Ricardo. Y a esta hora hay manifestaciones en otros puntos de Bogotá, uno de ellos muy cerca de la Universidad Javeriana, de personas, de activistas políticos que están a la expectativa de conocer el sentido del fallo en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, sí señor, en este momento hay un cierre de la carrera séptima con calle 45, esto muy cerca a la Universidad Javeriana, porque se está llevando a cabo el plantón juicio popular numeral Uribe culpable. Según nos confirman las fuentes de gobierno de la Secretaría de Gobierno, es un grupo muy pequeño de personas que están esperando la lectura final de cómo vaya a salir el expresidente Álvaro Uribe de este juicio. Sin embargo, también se presenta también un bloqueo sobre la calle 26 con carrera 66. Pero estas personas son campesinos que están manifestándose al frente de la Agencia Nacional de Tierras. Ojo al dato, a las 6 de la tarde se espera que en varios puntos de la ciudad no están tipificados ni establecidos se retransmita la parte donde se esté leyendo el final del fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe. Desde las 6 de la tarde se estarían manifestando algunas personas sobre las vías de Bogotá. Es por esto que además la Secretaría de Gobierno, en cabeza del secretario Gustavo Quintero, confirmaron que desde las 8 de la mañana en varios puntos de la ciudad hay PMU permanente para verificar la situación de seguridad sobre las vías y asimismo tienen preparados equipos para llegar a las calles si hay confrontaciones. 1:09, cambiamos de tema temporalmente y hablamos de la grave situación de orden público en el suroccidente del país. Hablamos a esta hora de lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas en zona rural de Jamundí. Las familias que se desplazaron la semana pasada y que habían regresado a sus hogares, de nuevo están en medio de la confrontación. Ellos habían llegado a un coliseo. Se había tranquilizado en teoría la situación, regresaron a sus casas y hoy de nuevo están en el fuego cruzado. La actualización de lo que pasa muy cerca de Cali, Hugo Mario Palomar. Ricardo, confinadas en la vereda La Pradera entre los corregimientos de Ampudia y Villacolombia, zona rural de Jamundí Valle, permanecen decenas de familias en medio de los enfrentamientos entre las tropas del ejército y las disidencias de las FARC. Durante la noche y la mañana se han escuchado disparos y explosiones cerca de las viviendas de personas que habían retornado el pasado viernes luego de permanecer refugiadas en el Coliseo Alfaguara en la zona urbana de ese municipio. La personera municipal Marta Gutiérrez dijo que se están activando protocolos para recibir y atender nuevamente a esta población. Los combates continúan en la zona rural alta del municipio de Jamundí y estamos preparando toda la oferta interinstitucional, no solamente pública, sino también privada, que nos apoya en este tipo de emergencias para que no se desborden las capacidades institucionales y se pueda garantizar la protección de los derechos humanos. La tercera división del ejército, por su parte, dice que mantendrá en esta zona del sur del valle la llamada Operación Escudo del Norte, que busca retomar el control territorial de las zonas donde hace presencia la disidencia de alias Iván Mordisco. Ricardo. Y mientras tanto hay escándalo en Briceño, Antioquia, porque las disidencias de las FARC, como Pedro por su casa, ya organizan fiestas y todos tan felices. Pareciera que no hubiera ningún tipo de control ni de operaciones, al menos en ese momento puntual en el que llegan a tener la tranquilidad estos criminales para organizar parrandas. Felipe García. Una tarima improvisada, licor a chorros y fusiles relucientes en manos de hombres camuflados. Así fue la celebración que por varias horas interrumpió la aparente calma en la vereda Gurimán, sector El Hoyo en el municipio de Briceño al norte de Antioquia. Los protagonistas no eran campesinos ni jornaleros celebrando una fiesta patronal. Eran integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC. En los videos que circularon en redes sociales se observa a varios hombres armados bailando, cantando y lanzando juegos pirotécnicos mientras se escucha un corrido dedicado a alias Cabullo.
Putumayo, abatido por la fuerza pública en junio de 2022. El epicentro de la fiesta fue Neider Yesid Puñates López, alias Primo Gay, también conocido como alias Santiago, uno de los criminales más buscados por las autoridades en esta región. Los participantes no ocultan su identidad ni su poder, portan fusiles, se pasean entre botellas y equipos de sonido y cantan con orgullo versos que glorifican a sus jefes mientras siguen cometiendo crímenes en la zona. Esta fiesta no es solo un acto de provocación, sino una muestra de control territorial, desafío a la institucionalidad y celebración del terror que ejercen. Detrás de esta fiesta está Primo Gay, un criminal con un prontuario tan amplio como brutal. Las autoridades lo señalan como el actual cabecilla del Frente 36, con dominio sobre varios corredores estratégicos para el narcotráfico y la extorsión. En 2023 fue vinculado al asesinato de 4 jóvenes y se le atribuye el crimen del concejal en silla de ruedas en Yarumal, ejecutado de manera selectiva. Además, lidera una estructura dedicada al cobro de extorsiones a mineros legales e ilegales, mientras mantiene un régimen de miedo en las comunidades rurales. Las autoridades ofrecen hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que lleve a su captura. 1:13 minutos, cambiamos de tema y hablamos de la consternación que hay en Manizales luego del asesinato de una niña de 2 años por cuenta de su propia madre, Silvana Torres, la joven mujer de 20 años que decidió no aceptar cargos ante la justicia. Cristian Zuluaga. Silvana Torres, la joven señalada de asesinar a su hija de 2 años en Manizales, respondió que no acepta los cargos que le imputó la Fiscalía a través de un juez de control de garantías por el delito de homicidio agravado. La defensa de la sospechosa anunció en la audiencia que argumentará una inimputabilidad, o sea, que no puede ser considerada culpable y por lo tanto no se le puede aplicar una pena. En el derecho penal de nuestro país, la inimputabilidad de una persona significa que en el momento de cometer un delito carece de la capacidad para comprender la ilegalidad de su conducta, ya sea por trastorno mental, inmadurez psicológica, diversidad sociocultural o estados similares. Los hechos por los que procesan a la joven ocurrieron el pasado sábado antes del mediodía en el barrio San Sebastián de Manizales, al interior de un apartamento, y según las autoridades, la joven en alto grado de exaltación degolló a su pequeña con un cuchillo y luego se autolesionó. En horas de la tarde se espera que se defina si esta joven será recluida en un centro carcelario de la ciudad. Terrible historia, Cristian, gracias. Hablamos ahora de los 603 colombianos que estaban presos, 603 en total, que fueron deportados desde Ecuador. Se espera que otros 1000 connacionales lleguen en los próximos días. El gobierno colombiano insiste en que es una actuación que viola los protocolos. Hubo un pronunciamiento en redes sociales esta mañana sobre el asunto del presidente Gustavo Petro. Caterina Ávila. Desde el 25 de julio a la fecha, 603 colombianos que estaban privados de su libertad en Ecuador fueron deportados al país y llegaron por la frontera de Rumichaca. La mayoría son hombres y hay un grupo pequeño de mujeres. Solo 11 con órdenes de captura vigentes fueron puestos a disposición de la justicia, pero el resto quedó en libertad. Se espera que al menos 1000 colombianos más lleguen. Sobre esto habló el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jacir. El problema con esta llegada es que nosotros recibimos el 8 de julio menos de 350 expedientes y la gente que está llegando son 603, entonces ahí digamos que no hay mucha concordancia entre la información que recibimos a comienzos de julio con la gente que está llegando y en segundo lugar tan poco tiempo. Nosotros esperábamos tener una reunión de coordinación para la entrega de esas personas, esa reunión no se dio y nos llegaron este grupo de personas, entonces esperamos que si va a haber nuevas deportaciones, estas se hagan dentro del marco de una gestión binacional y no por una decisión unilateral. En enero de 2024, el presidente de ese país, Daniel Noboa, ya había dejado clara su intención de entregar a Colombia 1.500 connacionales privados de la libertad que se encontraban en sus cárceles. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia, que en ese entonces estaba liderado por Néstor Osuna, señalaron que si esto ocurría, rompería el tratado de repatriación de presos entre ambos países. El presidente Gustavo Petro expresó su inconformidad con esta decisión en un trino que luego eliminó. El mandatario criticó al gobierno de Noboa por supuestamente considerar como objetivos militares a los colombianos que regresan a Ecuador y calificó esto como una actitud fascista. Cerró su discurso diciendo que había intentado comunicarse con el presidente Daniel Noboa sin ningún éxito. 1:16, Catherine, gracias. Vamos al Caribe colombiano. Hay alerta por los fuertes vientos y olas de más de 3 metros de altura. Esta es una condición ideal para los practicantes del kitesurf, deporte muy de moda, pero que tiene, por supuesto, riesgos colaterales. Ya hay bandera roja y hay cierre preventivo anunciado para algunas playas. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga.
Ricardo, buenas tardes. Y estas banderas rojas, como usted lo está indicando, son especialmente para las zonas cercanas a los espolones, para que los bañistas tengan mucho cuidado o preferiblemente no ingresen a las aguas. Aún así, están abiertas por el momento las playas. Importante contarles que es que las velocidades de los vientos están alcanzando hasta los 46 kilómetros por hora y estas olas oscilan entre 2 y 3 metros de altura. En el caso del departamento del Atlántico, por ejemplo, hay bandera roja a los 18 kilómetros de playa habilitados en el municipio de Puerto Colombia. Allí Linda Goenaga, quien es la jefa del cuerpo de salvavidas, está entregando las advertencias a los bañistas. Con estas banderas indicamos las condiciones del mar, el peligro que se encuentra cerca de los espolones, pidiendo a la comunidad acatar las recomendaciones de los socorristas. Importante también hablarles en estos momentos de las lluvias, pues ya se están presentando algunas precipitaciones en el departamento del Atlántico. Esta mañana algunas leves lloviznas en el sur de Barranquilla y también hay alerta naranja por tiempo lluvioso para departamentos como Córdoba. Y en Bucaramanga, mientras tanto, hay preocupación por la creciente ola de robos, el más reciente de ellos a un jugador del Atlético Bucaramanga, Julián Mejía. Alarmados están los habitantes de los barrios La Floresta y Terrazas en el oriente de Bucaramanga ante el aumento de los robos en la zona. En la última semana se han reportado al menos 3 hurtos, todos cometidos por delincuentes que se movilizan en motocicleta. El más reciente sucedió este domingo cuando el reconocido jugador del Atlético Bucaramanga, Fabri Castro, fue víctima de un atraco en la carrera 45 a las afueras de una heladería. En un video que circula en redes sociales se observa cómo el futbolista es acorralado por varios hombres en 3 motocicletas que le hurtan joyas cuyo valor asciende a los 20 millones de pesos. Vladimir Salazar es líder de la zona. En este momento tenemos las alarmas arriba. Eso precisamente nos lleva a tener una reacción inmediata. Ante estos hechos, los residentes hacen un llamado urgente a la policía de Bucaramanga para que aumente el pie de fuerza en el sector y refuerce los controles, especialmente en horas de la noche. Las autoridades aún no se han pronunciado oficialmente sobre estos casos. Mientras tanto, en Nueva York, en Naciones Unidas, hay una conferencia sobre el reconocimiento de Palestina como Estado. Habló el expresidente Juan Manuel Santos de la jornada de este lunes como el presidente y jefe de The Elders, organización de expresidentes de todo el mundo, y defendió su decisión de reconocer al Estado palestino por parte de Colombia apenas pocas horas antes de dejar la presidencia de la República en el 2018. Cristian Correa. Ricardo, fueron al menos 5 puntos los que defendió el expresidente colombiano Juan Manuel Santos. El primero de ellos, el reconocimiento de Palestina como un acto de justicia y no como una toma de partido. Chair of the Elders, and would like to thank the conference co-chairs for the Destacó que no es tomar partido, que es crear condiciones de equidad. Recordó que Colombia reconoció a Palestina como Estado en 2018 bajo su mandato presidencial. Invitó al Reino Unido a seguir el ejemplo de Francia y también hizo una crítica directa al gobierno de Israel. Como alguien que logró un acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC, Santos ofreció también una perspectiva realista sobre la dificultad de hacer la paz y cerró su discurso con un mensaje fuerte sobre la importancia de apostar por la paz, aunque sea un camino más difícil. Hacer la guerra puede parecer más fácil, pero hacer la paz dolorosa, frágil y lenta es lo único que puede romper los ciclos de violencia. De esta manera cerró su intervención en esta conferencia de las Naciones Unidas. Y hablando de Oriente Medio, el presidente Donald Trump dice que es real la hambruna en la Franja de Gaza. Hablamos del ultimátum del presidente Trump a Vladimir Putin por la guerra en Ucrania, también del acuerdo de tregua entre Tailandia y Camboya y un horrendo ataque contra una iglesia en el Congo. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que reducirá el plazo de 50 días dado a Ucrania y a Rusia para que logren un alto el fuego. Ahora va a ser de 10 a 12 días desde hoy, porque no hay razón para esperar, y ha vuelto a criticar a Vladimir Putin por la falta de interés por alcanzar un acuerdo. Estoy muy decepcionado, me llevaba muy bien con él, dijo Trump. I'm going to make a new deadline of about 10 or 12 days from today. There's no reason I'm waiting. We just don't see any progress being made. No estamos viendo ningún progreso, añadió Trump. Hace 2 semanas el mandatario norteamericano afirmó que impondría aranceles del 100% a Rusia y a quienes comerciaran con ellos si no se lograba un acuerdo con Ucrania. Ahora vamos al sudeste asiático, porque los dirigentes de Camboya y Tailandia acordaron un alto al fuego incondicional a partir de las 24 horas locales tras 5 días de enfrentamientos en su frontera común, que dejaron 36 muertos y más de 200,000 desplazados. Recordemos que desde hace décadas los dos países mantienen una disputa sobre su frontera definida en tiempos del poder colonial francés, pero desde el 2011 no se registraban enfrentamientos de esta magnitud. El primer ministro de Camboya, Hun Manet. Both Cambodia and Thailand reached a common understanding as follows: an immediate
and unconditional ceasefire. Este es el primer paso fundamental hacia la desescalada y el restablecimiento de la paz y la seguridad en la región, dijo el primer ministro de Camboya. Y por último, un brutal ataque contra una iglesia católica en Comanda, esto es al este de la República Democrática del Congo, dejó 43 muertos, incluidos niños y jóvenes, y decenas más de heridos. El incidente se atribuye a las Fuerzas Democráticas Aliadas, que es un grupo afiliado a la Yihad Islámica, conocidos por sus masacres de civiles en la región. El Papa León XIV expresó su profundo dolor por este ataque. 1:22 en Deportes, don Octavio, buenas tardes. Tenemos los ecos del inminente traspaso de Lucho Díaz al Bayern Múnich y esta noche partido definitivo de la Selección Colombia femenina en la Copa América de Quito. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Estaremos hablando precisamente de eso, también de un par de duelos del fútbol colombiano que se van a jugar el día de hoy en el torneo Clausura. También habrá fútbol en Argentina, en varios lugares, pero también hablaremos, más allá de Lucho Díaz, de un par de jugadores colombianos que van a cambiar de club. Luis Suárez ya es oficialmente jugador del Sporting de Portugal y Davis Vázquez va a jugar en la Roma. El arquero que pertenecía al Milan va a jugar en la Roma la próxima temporada. Así que estaremos hablando de eso y mucho más acá en los deportes en Meridiano Blue.